Los nombres en la Biblia no son simples identificaciones, sino mensajes ocultos. Mensajes que revelan el destino o la misión de cada persona. Desde Génesis hasta los profetas, los nombres en la Biblia tienen un significado profundo, que tienen propósitos y a veces revelan un mensaje divino, un cambio de vida y hasta el cumplimiento de profecías. Les habla Sergio Baccari del canal Baccari Suelten Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en la mano, hoy en busca del significado de los nombres. Estoy en la ciudad ortodoxa Bnei Brak, la más ortodoxa de Israel, la ciudad de la Torá, la apodo yo. ¿Y por qué vine aquí? Porque si hacemos una encuesta, el 94% de las personas que viven aquí y que siguen naciendo poseen nombres bíblicos. Voy a hacer un recorrido por la ciudad, vamos a hablar de mucho significado de los nombres para luego hacernos la pregunta si el nombre es tan importante. ¿Por qué justamente el nombre de Dios aquí en esta ciudad y en todo el mundo judío no lo pronuncian? Interesante, ¿verdad? Acompáñenme a recorrer esta ciudad y les voy a traer la respuesta de todo. Gracias por participar y desde ya, gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden adquirir Biblias como estas en hebreo con traducción al español que van a salir directamente desde Tierra Santa, más precisamente de esta ciudad Bnei Brak, a cualquier rincón del mundo y no importa en qué lugar del mundo se encuentren. Empecemos. Bnei Brak, como les dije, es una de mis ciudades favoritas. Nosotros vamos a empezar a recorrer esta calle que se llama Kahanaman y después vamos a entrar por Rabbi Akiva y vamos a ver a dónde llegamos. Amigos, vamos a hablar de los nombres y les cuento de que al principio, cuando el mundo aún era joven y las palabras estaban cargadas de poder, los nombres no eran meras etiquetas, eran destinos escritos con letras sagradas, como les decía antes, mensajes cifrados que marcaban el rumbo de quienes los llevaban. En la Biblia cada nombre es más que un sonido, es una historia, un designio, una señal del cielo. Tomemos el caso de Abraham, el patriarca. Él no nació con ese nombre, era Abraham su nombre verdadero, hasta que Dios le habló y lo transformó en padre de muchas naciones. Cito, ya no te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Su identidad entonces cambió junto con su misión en la vida. Increíble, ¿verdad? Lo mismo sucedió con Jacob, quien tras luchar con Dios recibió el nombre Israel, y cito, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y qué decir de Yehoshua, de Josué, cuyo nombre original era Oshua, Oseas, hasta que Moisés lo renombró como Yehoshua? Dios nos salvará significa. Este patrón de cambio de nombre se va a repetir en la Biblia con personajes clave. Si hablamos de los hermanos cristianos, Shimón o Simón pasó a llamarse Pedro, que significa la roca, sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Sarai, la esposa de Abraham, se convirtió en Sara, reflejando su papel como madre de naciones. Incluso los hijos de Yosef, de José en Egipto, recibieron nombres con significados profundos. Menashe, Menasés, significa Dios me hizo olvidar. Efraín o Efraín significa Dios me hizo fructificar. Como si fueran profecías. Los nombres bíblicos no son arbitrarios. Algunos llevan consigo mensajes divinos como Eliahu o Elías, que significa mi Dios es Él, o Ishayahu o Isaías, Dios es la salvación. Shmuel, que les dije antes, Samuel, significa Dios ha escuchado, y Daniel, que significa Dios es mi juez. Otros contienen esas profecías, pero completamente veladas, como Metuyelach o Matusalem, que significa cuando muera vendrá el juicio. Y no es casualidad que él murió el año del diluvio. Noah o Noé, su descendiente, también fue marcado por su nombre, que significa descanso, consuelo. Y amigos, el poder de los nombres, como vemos, puede cambiar destinos. Raquel en su agonía llamó a su hijo Benoni, hijo de mi dolor, pero su esposo Jacob lo renombró Binyamin o Benjamín, que significa hijo de la derecha. Él estaba redirigiendo su futuro. En el Nuevo Testamento, Shaul o Saúl se convirtió en Pablo, es decir, de deseado a pequeño, como reflejo de su humildad tras su conversión.
Amigos, incluso la estructura de los nombres revela significados ocultos, como les decía al principio. Adam o Adán proviene de Adamá, que significa tierra, y su nombre contiene Dam, que significa sangre, recordándonos su origen y su fragilidad. Eva o Javá en hebreo significa dadora de vida, un destino escrito en su esencia. Sigamos, amigos. Hablemos de Caleb, el fiel espía de Josué, que lleva un nombre que significa corazón entero, reflejo de su inquebrantable lealtad. Otros nombres juegan con las raíces hebreas, como Caín, que proviene de Caná, es decir, adquirir, y cito, he adquirido un varón con la ayuda del Señor. O Shet, o Set, que viene de Shat, que significa colocar, establecer, y cito, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Ebel o Abel. Itzhak o Isaac, cuyo nombre significa Él reirá, nos remota a la incredulidad de Sara al escuchar la promesa de su nacimiento. Pero hay más. Los nombres bíblicos pueden esconder lo divino, como Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, o Irmiau o Jeremías, que significa Dios exaltará, o Emmanuel, Dios está con nosotros, y también pueden revelar aspectos de la naturaleza, como Tamar, que significa palmera, Dvora o Débora, que significa abeja, Nahum o Nahum, que significa consuelo, o incluso reflejar liderazgo y realeza, como Adoniahu o Adonías, que significa mi Señor es Dios. Absalom o Absalón, padre de la paz, Tzidkiyahu o Sedequías, Dios es mi justicia. Y amigos, en muchas culturas cambiar un nombre puede cambiar el destino de una persona, también en el judaísmo. En el judaísmo, en momentos de enfermedad o peligro, se acostumbra a agregar un nombre nuevo para invocar protección divina. Y también es interesante notar cómo algunos nombres tienen raíces similares en hebreo y arameo, mostrando cómo evolucionaron con el tiempo. La repetición de sonidos en ciertos nombres también tiene significados simbólicos, como Moshe o Moisés, que suena como extraído de las aguas. Algunos nombres reflejan el carácter o destino de los personajes, por ejemplo, Nabot, que significa fruto, aunque su vida fue cortada temprano, como un viñedo arrancado. Yoná o Jonás, cuyo nombre significa paloma, es paradójico porque su historia no refleja paz, sino huida y conflicto. Entonces, no todos los nombres son portadores de bendiciones. Algunos traen consigo historias sombrías, como Acán o Acán, que significa perturbador, aquel que robó en Jericó, en Jericó, y trajo desgracia sobre Israel. Está Doeg, que significa inquieto, quien traicionó a los sacerdotes de Nob, y Shemei o Semei, que significa el que oye, quien maldijo al rey David en su huida. El enigma de los nombres, entonces, en la Biblia nos deja una pregunta inquietante. Si cada nombre lleva consigo un mensaje, una profecía o un destino, ¿qué nos dice nuestro propio nombre? ¿Es solo una elección de nuestros padres? ¿O es un eco de algo mayor, de una señal cifrada que aguarda a ser descifrada? Nos preguntamos cómo influye entonces un nombre en la personalidad de alguien. ¿Podría el significado de un nombre influir en el destino de una persona en la actualidad? Yo creo que sí. Quizás en nuestro nombre esté escrita nuestra historia. Y después de todo esto, si es tan importante el nombre, ¿por qué justamente el nombre de Dios los judíos no lo nombramos? ¿Por qué tantos apodos para esquivar decir su verdadero nombre? Les cuento que en el judaísmo los nombres no solo identifican, sino que también reflejan la esencia y el poder de aquellos que lo nombran. Por eso, el nombre de Dios es tratado con extrema reverencia. Uno de los nombres más sagrados de Dios en la Torá es, como todos saben, el Tetragrámaton. Su pronunciación exacta se ha perdido con el tiempo porque solo podía ser dicho por el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén en Yom Kippur. Como el templo fue destruido en el año 70, después de Cristo, dejó de pronunciarse. Y amigos, presten atención. Nadie, pero nadie en el mundo puede saber cómo se pronuncia el nombre de Dios como está escrito en la Torá. Se puede insinuar, se puede estar cerca, pero el nombre exacto nadie lo puede decir, y dejen de creerle a quien les dice Yahvé, Yuvé, Yahvé o Yahvé. Otra razón está en la interpretación del tercer mandamiento en Éxodo 27, que dice: no usarás el nombre de Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano.
Entonces, para evitar cualquier uso indebido, se decidió no pronunciarlo y reemplazarlo por títulos como Adonai, que significa mi Señor, o Hashem, que significa el nombre. Otra razón es que Dios está considerado infinito y los nombres son limitados. Esto a mí me encanta. El judaísmo dice que cualquier nombre intenta describir, pero Dios en el judaísmo es infinito y trasciende toda descripción. Usar un nombre concreto limitará su grandeza y por eso se emplean términos que reflejan diferentes aspectos de su manifestación, como Elohim, que está escrito en la Torá, o Shaddai. La tradición judía enfatiza de que el nombre divino debe ser tratado con sumo respeto y es por eso que incluso en las escrituras se evita escribirlo en lugares que puedan ser desechados. En resumen, no nombrar a Dios es una manera de honrarlo, reconociendo su infinitud y evitando el uso inadecuado de su nombre sagrado. Amigos, espero de que les esté gustando este material y este recorrido mío por las calles. Voy a terminar con una historia verídica que demuestra la conexión de nuestro nombre con el destino. Pasó en serio esto en Jerusalén. Es la historia de Eliyahu Cohen, que había vivido toda su vida en Jerusalén, en Jerusalén, con la certeza de que su destino estaba trazado, sellado con su apellido Cohen, que eran los sacerdotes. Su nombre, heredado de generaciones de sacerdotes, lo conectaba con su linaje y con la ciudad sagrada. Pero todo cambió en la guerra de 1948. Durante aquellos días turbulentos, Eli fue arrestado en la Ciudad Vieja por un grupo de soldados enemigos. Revisaron sus documentos y al leer su nombre lo tomaron como prisionero, convencidos de que un Cohen debía ser alguien importante, quizás un líder religioso, un enemigo que valía la pena retener. Lo llevaron a una celda improvisada, donde escuchó los gritos de otros capturados y horas después otro grupo de soldados llegó con una lista. Ellos buscaban nombres específicos. Un guardia entró a su celda y le preguntó, ¿cómo te llamas? Eliyahu sintió que el corazón se le detenía. Si decía la verdad, su destino estaría sellado. Entonces recordó la voz de su bisabuelo, que siempre decía de que el nombre de una persona podía cambiar su destino. Con un hilo de voz respondió, yo me llamo David Ben Ezra, dijo. El soldado frunció el ceño, revisó su lista y pasó de largo. Eliyahu quedó allí, con el sudor frío recorriendo su espalda. A la mañana siguiente dejaron salir a los prisioneros sin importancia, entre ellos a David Ben Ezra. Eliyahu nunca más volvió a usar su antiguo nombre. Desde aquel día vivió como David, convencido de que el destino lo había dejado escapar con vida gracias a unas pocas sílabas pronunciadas en el momento exacto. ¿Qué me dicen, amigos? Miren qué hermosa gente que vive acá. Es verdad, es una ciudad desprolija, pero la felicidad que hay aquí no existe en ningún rincón de Israel. Lo dicen las estadísticas y lo comprueba la gente que vive acá. Yo siempre apodo a Bnei Brak como la ciudad feliz. Shabbat Shalom.